Bienvenidos a Professional Consultant. Desde enero de 2020 y la aparición de la nueva pandemia, nuestra vida ha cambiado dando un giro de 180 grados. Una de las aristas más afectadas es la económica. América Latina ha sido la región más resentida en este aspecto para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, por sus siglas en inglés CEPAL. En sus palabras, se trata de la mayor crisis económica en un siglo para la región. En el siguiente video te mostraremos cuáles serán los países más afectados de Latinoamérica. Comenzamos. Argentina desde hace años ha enfrentado cambios abruptos en sus indicadores y uno de ellos ha sido la inflación y la devaluación de la moneda. Uno de los principales problemas es su dificultad por mantener una solvencia, ya que desde hace décadas cuenta con una deuda pública elevada. Con una de las cuarentenas más largas y estrictas de la región, la Argentina es una de las economías que más ha sufrido y el Banco Mundial estima que el país cerrará 2020 con un 12,3% menos en su PIB y casi el doble de pobres que a comienzos del año. Alberto Ramos, investigador para América Latina de la firma Goldman Sachs, tampoco es optimista. En sus palabras dijo: Argentina tiene mucha dificultad e incertidumbre, pese a la reestructuración, porque tiene un gran déficit fiscal que se está monetizando, y esto está generando mucha presión cambiaria. Esto amenaza con agravar la espiral de la inflación, aumentando los precios en los que la economía argentina lleva años atrapada. El panorama no pinta nada bien. Venezuela. Era evidente que Venezuela estaría en este listado, ya que meses atrás ha tenido problemas en su economía. Incluso antes de la pandemia, sufrió de un alza en sus precios derivado de su inflación. Venezuela es uno de los pocos países sin cifras oficiales desde hace años. El Banco Mundial no incluye a Venezuela en sus análisis. Varios economistas creen que en un contexto de precios bajos en el petróleo, los indicadores se desplomarán. La unidad de inteligencia económica de The Economist cree que el país perderá este año cerca de un 30% de su PIB en 2020, con lo que desde que Nicolás Maduro llegó al poder acumulará una caída cercana al 70%. En su último informe, el Fondo Monetario Internacional prevé que la caída será del 25%. Maduro y el gobierno venezolano culpan a las sanciones de Estados Unidos de sus problemas económicos, mientras que los analistas creen firmemente que es culpa de las malas decisiones tomadas en el gobierno. Según la ONU, un tercio de los venezolanos no recibe comida suficiente y millones de ellos han abandonado su país en los últimos años. México. Para México la recuperación también será lenta, pero a comparación de Argentina y Ecuador, su lastre no es la deuda. El gobierno mexicano ha sido uno de los que más ha tardado en aplicar medidas de apoyo a la economía, lo que probablemente explique en parte que el PIB mexicano vaya a reducirse en torno a un 10% en 2020. La caída del turismo, un factor de crecimiento para México, también ha golpeado a la economía, y lo peor es que los expertos coinciden en que ese será uno de los últimos sectores en recuperarse. El descenso de los precios del petróleo tampoco ayuda de mucho a México. Según señala Ramos de Goldman Sachs, el gobierno de López Obrador no ha creado el ambiente más favorable para los negocios. Esperemos que el gobierno pueda brindar un mejor panorama para las empresas e incentivar la economía en los próximos meses. Ecuador. Ecuador también acordó recientemente una reestructuración de su deuda, que alcanza ya el 68,9% de su PIB. Un obstáculo demasiado grande para hacer el esfuerzo fiscal que requiere la situación actual, con un déficit fiscal que se ha disparado hasta el 8,9% este año. Ecuador se enfrenta al más difícil reto de aumentar sus ingresos fiscales sin ahogar aún más su ya golpeada economía.
Los analistas del Banco Mundial señalan que la economía ecuatoriana necesita reformas estructurales, pero cuando en octubre de 2019 el presidente Lenín Moreno intentó aumentar los impuestos al combustible para así incrementar los ingresos del Estado, se encontró con masivas protestas que le obligaron a rectificar. Ramos advierte que si el clima de tensión política se mantiene en el país, podría afectar el crecimiento económico. Ecuador es otro de los candidatos a no recuperar su PIB de 2019, al menos hasta 2023. Conclusión. Estos son los países que más han sufrido durante la pandemia y los cuales tardarán más en recuperarse. Es necesario que tanto los gobiernos como las empresas actúen, ya que este es un trabajo en conjunto donde todos debemos de apoyarnos. La recuperación económica será difícil, pero si como ciudadanos cumplimos con todos los lineamientos para evitar la propagación del virus, estaremos brindando un mejor panorama a las empresas y gobiernos y asimismo acelerando una futura recuperación. Este ha sido nuestro video, suscríbete si te ha gustado y hasta la próxima.